Nuestro Padre y nuestro Dios, gracias te damos por el grato privilegio de encontrarnos en tu casa, con el fin de abrir tu santo libro en tu santo día, para oír tu voz hablándonos a través de esa palabra. Pedimos, Señor, que esa palabra hable a cada mente y a cada corazón. Nos esperan tiempos difíciles. Ni siquiera podemos imaginarnos cómo van a ser. Y por eso necesitamos una fe inquebrantable. Pedimos que bendigas nuestro estudio, que hables a cada persona individualmente. Te lo imploramos en el nombre precioso, que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. Por favor, abran sus Biblias conmigo al Evangelio según San Lucas, el capítulo 18. Y voy a leer los versículos 1 al 8 nuevamente, que fue nuestra lectura bíblica de esta mañana. Ahora, quiero pedirles un favor. Y es que a medida que voy leyendo, por favor, procuren imaginarse la escena. Imaginémonos, reflexionemos sobre lo que estamos leyendo. Vamos a ubicarnos en el lugar a donde se está realizando esta historia, esta parábola de Jesús. Dice allí en el versículo 1 lo siguiente: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él, es decir, al juez, diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Ahora, lo primero que queremos determinar es el cuándo se aplica especialmente esta parábola. Ahora, no cabe duda que esta parábola se aplica a todos los hijos de Dios en todas las épocas de la historia. Pero vamos a encontrar que esta parábola se aplica especialmente a aquellos que van a vivir durante el tiempo de angustia final para presenciar la segunda venida de Cristo Jesús. Y alguno podría preguntarse: pastor, ¿cómo sabe usted que esta parábola se aplica específicamente a ese último periodo de la historia de este mundo? La razón es el contexto en el cual aparece la parábola. Si ustedes miran al final del capítulo 17, los versículos que inmediatamente preceden a esta parábola, van a encontrar que Jesús venía hablando de su segunda venida. Dijo: como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Luego dijo: como fue en los días de Lot, así será la venida del Hijo del Hombre. Y luego inmediatamente después de eso viene la parábola. También la parábola al final termina con una referencia a la segunda venida, porque la parábola termina con una pregunta: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es decir, la parábola se encuentra entre dos referencias a la segunda venida. Inmediatamente antes se refiere a los días de Noé, los días de Lot, así será la venida del Hijo del Hombre, y al final de la parábola encontramos la pregunta: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra?
Es decir, esta parábola se aplica especialmente a los que van a vivir en este mundo al final de la historia. Ahora, nosotros en nuestro ministerio tenemos lo que se llama la escuela Ancla. Cada año, por una semana completa en inglés y una semana completa en español, tenemos una clase a donde cubrimos determinado tema. Este año, por ejemplo, en el próximo mes, tenemos la escuela Ancla en inglés y vamos a estudiar los 7 sellos. Son 24 horas de estudio durante una semana, comenzando un lunes y terminando un sábado por la tarde. Y en esa clase estudiamos 24 de las 51. Y al estudiar las parábolas de Jesús y las alegorías y los milagros, que también son parábolas, muchos de los milagros, descubrí algo que me impactó. Y es la cantidad de parábolas de Jesús que tienen que ver con el tiempo del fin. Me di cuenta que las parábolas, prácticamente todas, tienen una dimensión futura que se va a cumplir inmediatamente antes de la segunda venida de Jesús. Y esta parábola no es la excepción. Aunque esta parábola se aplica a todos los creyentes en todas las épocas, en realidad se aplica especialmente a los que van a vivir durante el tiempo de angustia final y van a presenciar la segunda venida de Cristo Jesús. Y yo creo que estamos viendo en los eventos del mundo que estamos muy cerca de la venida del Señor. Ahora, la parábola tiene 2 lecciones principales. Vamos al versículo 1 para ver cuáles son las lecciones que quiso enseñar Jesús. Dice en el versículo 1, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre. El apóstol Pablo dijo que debemos orar sin cesar. Esa es la primera lección, debemos siempre orar. Y luego la segunda lección es, y no desmayar, no rendirse cuando no recibimos una respuesta inmediatamente. A veces nosotros pensamos que Dios solo puede contestar nuestras oraciones de una de 2 maneras. Pensamos que Dios puede contestar sí o no, pero Dios también puede contestar espera. Y eso es lo que vamos a encontrar en esta parábola. Ahora, la parábola tiene varios actores, porque es como si fuera un drama. Así que vamos a considerar brevemente a cada actor y más adelante vamos a ver qué representa simbólicamente cada actor o actriz de la parábola. Vamos al versículo 2 del capítulo 18. Dice, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Esa expresión que no temía a Dios ni respetaba a hombre sencillamente significa que era un juez secular. Era un juez del mundo. No tenía ninguna inclinación religiosa. Esa es la característica del juez. Sigue diciendo ahí en Lucas 18, había también en aquella ciudad una viuda. La historia deja muy en claro que esta viuda no tenía nada sobre lo cual recostarse. La viuda había quedado en la calle. No tenía hijos, no tenía casa, no tenía dinero, no tenía amigos. Estaba completamente destituida de todo apoyo humano. Ahora, ¿por qué cayó ella en esta situación? Porque en la parábola hay también otro actor que es el adversario. La palabra griega es la palabra antidikon. Me gusta decir esa palabra, antidikon, el adversario. Y según los eruditos que han estudiado esta parábola, han alcanzado la conclusión de que lo que sucedió fue que el esposo de esta señora murió. Y cuando murió tenía una deuda inmensa con un acreedor. Y como el acreedor ahora quería recuperar el dinero que él había prestado, le quitó a la viuda todo lo que había pertenecido a su esposo para cancelar la deuda. Es decir, el antidikon, el adversario, la dejó en la calle. No tenía dónde caerse muerta, por así decirlo.
la dejó completamente destituida. La historia ahora nos dice que esta viuda era muy persistente, era muy insistente. Sigue diciendo en el capítulo 18 y el versículo 3, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Ahora, cuando dice en el versículo 3, la cual venía, puede dar la impresión de que ella vino una o dos veces. Pero cuando leemos el versículo 5, el juez finalmente dice que esta viuda me la voy a quitar de encima. Porque viene y viene y viene y sigue viniendo. Así que le voy a hacer justicia para quitármela de encima. Eso indica que la viuda era muy persistente en su ruego para con el juez, porque el juez es el único que le podía hacer justicia y ayudarle a recuperar lo que el adversario le había quitado. Pero en la parábola también hay una demora. Es decir, el juez se demora en responder a las plegarias de la viuda. La viuda sigue viniendo y viniendo y viniendo, pero la parábola en el Lucas 18, 4 y 5 dice que él no quiso por algún tiempo. Es decir, demoró en responder las plegarias de la viuda. Pero en la parábola finalmente nos dice que el juez le hizo justicia. Así que esos son los elementos de la parábola. Una parábola muy sencilla, muy fácil de entender. En la parábola hay un juez secular, un juez del mundo. En la parábola hay una viuda que fue completamente saqueada por el adversario, no tiene dónde recostarse. Pero la viuda es insistente y persistente. Su única esperanza es que el juez le haga justicia. Viene y viene y viene. Y el juez lo que hace es demorar y demorar y demorar. Pero finalmente, para quitársela de encima, el juez le hace justicia a la viuda. Y todos sus ruegos dieron fruto. Esa es la parábola. Ahora queremos mirar qué quiso enseñar Jesús con esta parábola. ¿Qué representan los personajes y cuándo se aplica esta parábola? Bueno, tenemos que ir al versículo 6, a donde Jesús ahora va a explicar la parábola. El versículo 6 dice aquí, y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Eso sencillamente significa que Jesús dice, ahora les voy a explicar lo que significa esta parábola. Y luego en el versículo 7, Jesús va a explicar la parábola y va a decirnos qué representa cada personaje de la parábola. Dice en el versículo 7, ¿y acaso Dios, a quién representa el juez? A Dios. Ahora viene la aplicación. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? ¿A quién representa la viuda? A los escogidos que claman a Él día y noche. ¿Hay una demora? ¿Hay una demora? Pues si tienen que clamar día y noche hay una demora. ¿Verdad que sí? Y luego dice, se tardará en responderles, y entonces dice que Dios les hará justicia. Es decir, el juez representa a Dios. La viuda representa a los escogidos. Ahora, no se identifica el adversario en este momento, pero vamos a ver más adelante lo que representa el adversario. Ahora, alguno podría decir, pero Pastor Bor, ¿cómo es que un juez que ni teme a Dios ni respeta a hombre puede representar a Dios? En realidad lo representa a manera de contraste. Le voy a explicar cómo es. Lo que está diciendo Jesús es, si un juez que ni teme a Dios ni respeta a hombre le hace justicia a una viuda para quitársela de encima, ¿cuánto más Dios le va a hacer justicia a sus escogidos porque los ama? Es decir, el motivo de la respuesta es distinto. El juez, en otras palabras, representa a Dios. Los escogidos son representados por la viuda. Ahora, ¿cuándo es que especialmente van a vivir
los escogidos. Antes de responder a esa pregunta, yo quiero preguntarles, ¿qué representa una mujer simbólicamente en la Biblia? Una mujer representa una iglesia. Una mujer pura representa una iglesia pura. Una mujer ramera representa una iglesia caída. ¿Qué representa una mujer viuda? Nunca le han hecho esa pregunta, ¿verdad? Los personajes son simbólicos. Aquí tenemos una mujer que es viuda, que lo ha perdido todo. ¿Qué significa eso? Que los escogidos van a vivir en un periodo de la historia a donde todo lo van a perder. No van a tener ningún apoyo humano, no van a tener dónde recostarse. Su única esperanza se encontrará en el juez, Dios. Y ustedes dicen, pastor, ¿de dónde saca esa idea? Bueno, tenemos que ver otros textos a donde Jesús se refirió a los escogidos. Vamos a Mateo 24, Mateo el capítulo 24, y vamos a leer el versículo 21, luego el versículo 22 y el versículo 24. Dice allí en Mateo el capítulo 24 y el versículo 21, porque habrá entonces grande aflicción. Lo conocemos como el tiempo de angustia, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora ni será. Está hablando del gran tiempo de angustia final. Y luego dice, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, esos días serán acortados. ¿Cuándo van a vivir los escogidos? Durante el gran tiempo de angustia final, lo dice Jesús. Y luego el versículo 24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los mismos escogidos. ¿Cuándo es que van a vivir los escogidos? Van a vivir en el gran tiempo de angustia final, representados por una viuda que había perdido todo. El adversario le había quitado todo. Ahora yo pregunto, ¿a quién representa el adversario? Jesús no definió en la parábola quién es el adversario. Por eso tenemos que ir a otros textos bíblicos que identifican al adversario. Vamos a 1 de Pedro 5 y el versículo 8 para ver a quién representa el adversario. 1 de Pedro 5 y el versículo 8. Aquí dice, en un texto muy bien conocido, sed sobrios y velad, porque vuestro, ¿qué? La mismita palabra, antidicón, vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿A quién representa el adversario? A Satanás. Ahora yo les pregunto, ¿el pueblo de Dios que va a pasar por el tiempo de angustia va a perder todo apoyo humano? ¿Satanás le va a quitar todo? ¿Casas? ¿Carros? ¿Dinero en el banco? ¿Se le volcará contra el pueblo de Dios? ¿Familia? ¿Esposo y esposa? ¿Amigos? Sí. Durante ese tiempo, el pueblo de Dios quedará completamente destituido de todo apoyo humano. Y sin embargo, ¿qué hizo la viuda? La viuda era persistente. Era insistente, venía y venía y venía. Ahora es interesante notar la palabra clamar que usa Jesús, que los escogidos van a clamar día y noche. Esa palabra clamar allí es una palabra griega muy intensa, es la palabra boao. Se usa por ejemplo en Hechos 8 y el versículo 7, a donde dice que los espíritus inmundos clamaban cuando los apóstoles los echaban.
En Lucas 9:38 se usa para hablar de un padre que clama a Jesús para que Jesús sane a su hijo. Y es la palabra que se usa para Cristo en la cruz, quien clama a gran voz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es decir, los escogidos van a clamar a voz en cuello para que el juez les haga justicia, porque Satanás los ha saqueado, los ha llevado a perder absolutamente todo. Así que no nos aferremos mucho a nuestras casitas y a nuestros carritos y a nuestro dinerito, porque si vamos a ser fieles en los últimos días, vamos a perderlo todo. Por eso se usa una viuda destituida de todo apoyo humano. Ahora, no hay ningún problema con tener una casa, aún una buena casa. No hay problema con tener un buen automóvil. No significa que vamos a comprar un Lamborghini o algo así. No hay ningún problema con tener una reserva de dinero en el banco. No hay ningún problema con eso. Pero eso no debe ser primario en nuestra vida. Porque si es primario en nuestra vida, nos va a pasar lo que le pasó a la mujer de la cual hablamos la primera noche, la mujer de Lot, que había salido de Sodoma, pero Sodoma no había salido de su corazón. Debemos poner todo lo que nosotros tenemos en perspectiva, porque la parábola nos dice que todo lo vamos a perder. Ahora yo pregunto, ¿Dios va a contestar las plegarias de su pueblo inmediatamente cuando claman a Él en el tiempo de angustia? No. Permítanme leerles un par de traducciones distintas a la que acabo de usar, porque la que estoy usando es la Reina Valera de 1977, pero quiero leerles otro par de versiones sobre lo que dice el versículo 8, el versículo 7 y el versículo 8. La Biblia de Jerusalén lee así: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche, aun cuando se demore en ayudarlos? Y la versión de Weymouth en inglés lee así: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche, aun cuando se demore en hacerles justicia? Yo pregunto, ¿va a haber una demora en Dios responder las plegarias de su pueblo en el tiempo de angustia? Va a haber una demora. Por eso la parábola dice que van a clamar a Dios día y noche. Y la sierva de Dios dice: día y noche clamarán por su liberación de manos de el antidicón. Quiero leerles una cita del comentarista Albert Barnes, un gran comentarista del siglo XIX. No creo que se consigan ya sino a través del internet sus escritos, pero tiene un buen comentario. Dijo lo siguiente en cuanto a esta expresión, en cuanto a Dios demorando para hacer justicia. Dice: aun cuando el Señor se demora largo tiempo en vengarlos y prueba al máximo su paciencia, al fin los vengará. Prueba la fe de ellos, les permite que sufran persecuciones y pruebas por largo tiempo, hasta que parezca que Dios no se interpondrá. No obstante, Él lo hará y los librará. Ahora inmediatamente nos preguntamos, ¿por qué es que Dios va a permitir que su pueblo pierda todo, pase por este tiempo de angustia terrible, donde parece que Dios los ha desamparado, aunque ellos claman y Dios demora por responderles y hacerles justicia? ¿Por qué, si Dios los ama, no les hace justicia inmediatamente? Hay dos razones. La primera razón la entendemos al examinar otro libro de la Biblia, que es un tremendo libro. Le he dedicado mucho tiempo a ese libro, a estudiarlo, el libro de Job. Hermanos y hermanas, Satanás acusa a Dios de favorecer a sus fieles y dice: los fieles les sirven a Dios por los panes y los peces, porque Dios es bueno con ellos.
Vamos a transportarnos por unos momentos al libro de Job para entender la razón por la cual Dios va a demorar y va a permitir que su pueblo sufra y pase por agonía y pierda absolutamente todo. En el libro de Job, el libro comienza con una escena en el cielo. Se reúnen allá todos los hijos de Dios. Los hijos de Dios representan los representantes de todos los mundos que nunca pecaron. Entre aquellos que fueron a esa reunión celestial, donde están los representantes de todo el universo, fue Satanás, representando el planeta Tierra porque le había robado el puesto a Adán. Cuando conquistó a Adán, Satanás le quitó el puesto. Y Dios, ahora en presencia de todos los seres celestiales, todos los representantes de los mundos, ahora Dios le dice a Satanás: ¿no has visto a mi siervo Job? Es un varón recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Vive en tu territorio, pero es siervo mío. Ay, Satanás, en presencia de todos los representantes de los mundos, le dice a Dios: pues claro, te sirve. ¿No ve que tú lo has cercado, no me dejas tocarlo? Tú lo has bendecido, lo has prosperado, pero si tú le quitaras todo, te blasfemaría en tu rostro. Los seres, todo el universo está observando y dicen: ¿de verdad que Dios ha acercado a Job? ¿De verdad que Dios ha bendecido a Job? ¿Será que podría tener razón Satanás que Job le sirve a Dios por interés, por los panes y los peces? Hay preguntas. Dios podría haberle dicho a todos los representantes del universo: no le hagan caso, ese es un mentiroso. Pero ¿qué prueba había de que era mentiroso? Así que Dios le dice a Satanás: tú dices que ellos me sirven por los panes y los peces, porque yo los bendigo y porque yo los protejo. Ve, quítale todo lo que tienes y verás que no me va a blasfemar a mi rostro. Se va Satanás de la presencia de Jehová y en cuestión de minutos Job pierde todo lo que tenía. Parecido a la historia de la viuda, ¿verdad que sí? El adversario Satanás le quita todo lo que tiene. Mata a los 10 hijos, 7 hijos y 3 hijas. Acaba con todos los siervos. Le roba todas las bestias. Era el hombre más rico del oriente, dice la Biblia. En cuestión de minutos perdió todo lo que tenía. Y ustedes dicen: ¿cómo sabemos que en cuestión de minutos? Porque la Biblia dice que mientras un individuo que se había escapado estaba dando su informe, el otro llegó y dijo: mire, esto pasó. Y luego llegó el otro enseguida y dijo: esto pasó. En cuestión de minutos ha perdido todo lo que tiene. El adversario lo ha saqueado. Y el jurado celestial está mirando para ver: ¿será que Job sirve a Dios por los panes y los peces? ¿Será que lo sirve porque pare de sufrir? ¿Y qué dice Job? Dios dio y Dios quitó. No tenía toda la luz, porque Dios no quitó. Dios dio, dice, y Dios quitó. Alabado sea el nombre de Jehová. Y el jurado celestial dice: ve que Job no sirve a Dios por los panes y los peces, sirve a Dios por puro amor. Se realiza una segunda reunión en el cielo y a esa reunión va nuevamente Satanás representando el planeta Tierra, y Dios, tal vez con un toque de orgullo sano, le dice: ¿no has visto a mi siervo Job? Que a pesar de que me incitaste contra él, todavía conserva su integridad. Y Satanás dice: pues claro que sí, no me dejaste tocarlo a él. Si tú me dejaras tocarlo a él, te blasfemaría tu rostro. Nuevamente está escuchando todo el jurado celestial. Está diciendo: ¿tendrá razón? ¿De verdad que Dios no permitió que el adversario tocara a Job? Y ahora Dios, enfrente de todos los representantes del universo, le dice: te voy a demostrar que Job me sirve por puro amor. Puedes hacer lo que tú quieras con él, solo que no te permito que lo mates. Yo pregunto: ¿alguno de los fieles de Dios va a morir en el tiempo de angustia? No. En el gran tiempo de angustia ningún fiel de Dios morirá, pero lo perderán todo. Y tendrán que persistir en venir a Dios para que Dios les haga justicia.
Así que Satanás sale y dice que aflige a Job con una sarna maligna desde la mollera de la cabeza hasta la planta del pie. Tenía que rascarse con una teja. Y todo el universo celestial está bien. ¿Será que Job sirve a Dios por amor, por puro amor y no por interés? La Biblia nos dice que Job se mantuvo fiel y glorificó a Dios. Pero ahí no termina la historia. Job ha perdido todo lo que tiene. Job ha perdido también su salud. Pero ahora él va a perder también el apoyo de su esposa. Porque la esposa le dice, ¿aún conservas tu integridad, Job? Maldice a Dios y muérete. Ha perdido el apoyo de la esposa. Y luego vienen sus 3 amigos más especiales para consolarlo. Y los 3 amigos ahora se tornan acusadores. Ha perdido el apoyo de los amigos. ¿Qué ha perdido Job? Todas sus posesiones, su salud, el apoyo de su esposa, el apoyo de sus amigos. Y luego Job siente que también ha perdido el apoyo de Dios. Desde el capítulo 3 hasta el capítulo 38. Ustedes pueden leer esos capítulos. Job clama a Dios y le dice, ¿por qué está pasando esto? Yo te servía, yo te amo. No por interés, pero ¿por qué me vienen estas calamidades? Por favor, respóndeme. La respuesta de Dios, un rotundo silencio. Una demora. ¿Están viendo la parábola en la historia de Job? Yo pregunto, ¿hay un adversario en la historia? Sí, hay un adversario. ¿Hay uno representado por la viuda? Job. ¿Hay un adversario que le saqueó todo? Sí. Job sigue viniendo y viniendo y viniendo a Dios para que Dios le haga justicia. Lean el capítulo 3 hasta el capítulo 38. Esa es toda la conversación. ¿Por qué, Señor? Yo sé que si pudiera venir ante tu trono y presentar mi caso, tú verías mi punto de vista. Tú me vindicarías. Y Dios responde con un rotundo silencio. Hay una demora, pero Job no se rinde. Job sigue viniendo y viniendo y viniendo. Finalmente llegamos al capítulo 38. Y ahora Dios le dice a Job, Job, ahora cállate tú que voy a hablar yo. Entonces Dios le hace más de 50 preguntas en el capítulo 38, 39, 40 y 41. Y en el capítulo 41 Dios le habla de un animal, de una bestia que se llama Leviatán. El Leviatán es un símbolo de Satanás. Isaías 27:1 dice que el Leviatán es la serpiente retuerta, el dragón que vive en el mar. El Salmo 74 dice que el Leviatán tenía varias cabezas. Y en Apocalipsis, el capítulo 12, tenemos la serpiente antigua, el dragón, el diablo y Satanás. Es decir, Dios le muestra un panorama de Leviatán. Y entonces ahora Job entiende de dónde vienen todos sus problemas. Y entonces Job le dice a Dios, yo hablaba lo que no entendía. Yo no sabía lo que estaba pasando. Dice, pero me arrepiento de haberte cuestionado. Me arrepiento en saco y ceniza. Yo pregunto, ¿finalmente Dios le hizo justicia a Job? Le dio el doble de lo que había tenido antes. Todos los elementos de la parábola están en el libro de Job. En el libro de Job la pregunta clave es, ante todos los representantes del universo, ¿sirve Job a Dios por amor, por puro amor, aunque no le vengan sino males? ¿O sirve a Dios por interés, por las bendiciones que Dios derrama? La respuesta fue clara, servía a Dios por amor. Y ahora escuchen bien, aquellos que pasan por el tiempo de angustia, será toda una generación que repetirá la historia de Job. Toda una generación va a darle una cachetada a Satanás, porque Satanás dice que el pueblo de Dios les sirve por interés, porque Dios es bueno con ellos, porque les da buena salud, porque les da posesiones, porque les da amigos, una buena familia. Dice que sirven a Dios por
interés. Pero Dios va a tener toda una generación de fieles que van a pasar por el tiempo de angustia, habiéndolo perdido todo, que van a decir como Job: aunque me matare, aún en él confiaré. Yo sé que mi Redentor vive. Así que vemos todos los elementos de la parábola en la historia de Job. Esa es la primera razón por la cual Dios va a permitir que su pueblo pase por el tiempo de angustia, para comprobarle al universo que Satanás es un mentiroso cuando dice que el pueblo de Dios les sirve por interés y no por puro amor. Pero hay una segunda razón. La segunda razón es que la mundanalidad, aquello que nos vincula con este mundo, tiene que ser consumido durante el tiempo de angustia. El mismo Job entendió eso. En Job 23 y el versículo 10, Job dijo: mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Es decir, el horno quema y consume toda la escoria para que salga oro puro. Dios permite que su pueblo pase por el tiempo de angustia para que su fe quede fija para siempre. Para que toda mundanalidad, todo lo que nos conecta a este mundo, quede completamente consumido. En Isaías 48 y el versículo 10 dice: he aquí te he purificado, y no como a plata. Te he escogido en el horno de aflicción. En el conflicto de los siglos, la hermana White tiene un capítulo entero que se titula El tiempo de angustia. Sería bueno que esta tarde, en nuestro tiempo libre, leamos de nuevo ese capítulo del conflicto de los siglos. Porque ese es el desarrollo de la parábola de Jesús con la generación final. Quiero leerles un par de citas que encontramos en ese capítulo. En la página 619, la sierva de Dios habla en cuanto a los que van a vivir en ese periodo. Aunque sufren la ansiedad, el terror y la angustia más desesperantes, no dejan de orar. Echan mano del poder de Dios, como Jacob se aferró al ángel, y de sus labios, de sus almas se exhala el grito: no te soltaré hasta que me hayas bendecido. Lo mismo que hizo Job, lo hizo Jacob y lo hizo la viuda en la parábola. En la página 621, la sierva de Dios escribió: los tiempos de apuro y angustia que nos esperan requieren una fe capaz de soportar el cansancio, la demora y el hambre. Una fe que no desmaye a pesar de las pruebas más duras. El tiempo de gracia, eso es ahora, el tiempo de gracia les es concedido a todos a fin de que se preparen para aquel momento. Su fe no decae si sus oraciones no reciben inmediata contestación. Ahora, tenemos una ilustración de esto en la historia de los 3 jóvenes que fueron echados al horno. Yo pregunto, ¿creen ustedes que la fe de los 3 jóvenes era más fuerte cuando salieron del horno que cuando entraron? ¿Creen que se fortaleció la fe de ellos después de salir del horno? Claro que sí. ¿Por qué permitió Dios que pasaran por el horno? ¿Por qué permitió Dios que Daniel fuera echado al foso de los leones? ¿Se demoró Dios en librar a sus 3 jóvenes del horno? ¿Se demoró Dios en librar a Daniel del foso de los leones? Sí, toda la noche se demoró. Pero Daniel y los jóvenes siguieron confiando en Dios y siguieron orando, y Dios los vindicó. Dios respondió sus plegarias y su carácter fue fijado para siempre. No había nada ni nadie que pudiera sacudir su fe después de eso. La hermana White hace referencia a los jóvenes en el horno de fuego en el capítulo del tiempo de angustia. En la página 621 del conflicto de los siglos, Elena White describe a los que van a pasar por ese tiempo. Su aflicción es grande. Las llamas del horno parecen estar a punto de consumirlos, pero el refinador los sacará como oro purificado por el fuego. El amor de Dios para con sus hijos durante el periodo de su prueba más dura
es tan grande y tan tierno como en los días de su mayor prosperidad, pero necesitan pasar por el horno de fuego. Debe consumirse su mundanalidad para que la imagen de Cristo se refleje perfectamente. Dos razones por las cuales Dios demora. No es por capricho. No es porque Dios finalmente decide hacerle justicia y dice, esta gente sí es fastidiosa, me voy a quitar de encima. No. Hay una razón por la cual Dios va a demorar en responder las plegarias de su pueblo, para que se consuma todo lo que nos une a este mundo, para que se consuman aquello sobre lo cual dependemos aquí, para que se pueda reflejar perfectamente la imagen de Cristo y para darle una demostración a todo el universo de que Dios tiene toda una generación de fieles que le sirven por puro amor y sin interés. Ahora, antes de terminar, yo quiero darles el mejor ejemplo de esta parábola. Se trata de Cristo Jesús. Cristo vivió esta parábola. Y ustedes dicen, ¿cómo es? Vamos a trazarlo rápidamente. Yo pregunto, en el caso de Jesús, ¿quién es el juez de la historia? ¿Quién le podía hacer justicia a Jesús? Su Padre, Dios el Padre, es el juez. Yo pregunto, ¿quién sería representado por la viuda en la historia de Jesús? Jesús. Yo pregunto, ¿cuánto apoyo humano tenía Jesús en las últimas horas de su vida? ¿Tenía amigos? Lo abandonaron. ¿Tenía alguna posesión? No. Es más, ni siquiera la ropa que tenía puesta la tenía, porque colgó en la cruz desnudo. Jesús perdió todo apoyo humano. ¿Quién se lo quitó? Satanás, el adversario. Yo pregunto, ¿el Señor Jesucristo clamó con angustia a su Padre para que lo liberara? En el Getsemaní 3 veces le dijo, Padre, si puede pasar esta copa de mí, que sea así, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y dice que sudaba gotas de sangre pidiéndole al Padre que lo librara. En la cruz clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Parecido a Job, no sentía la presencia de su Padre. Y sin embargo no se rindió, seguía viniendo a su Padre, pero su Padre se demoró en responder su plegaria, no le respondió inmediatamente. Jesús tuvo que pasar por el Getsemaní, tuvo que colgar en la cruz, tuvo que descansar en el sepulcro antes que el Padre le respondiera. Yo pregunto, ¿el Padre escuchó las plegarias de Jesús? Sí las escuchó. ¿Le respondió inmediatamente? No. Jesús perdió todo apoyo humano. Satanás le quitó todo lo que tenía. El juez que le podía hacer justicia era su Padre. Su Padre se demoró en responderle, pero finalmente el Padre respondió sus plegarias. Quiero leerles algo muy interesante del espíritu de profecía. Esto se encuentra en una revista que se llama The Youth's Instructor. Era una revista que se publicaba para los jóvenes en el tiempo de la hermana White, mayo 2, 1901. Escuchen esto. Aquel que murió por los pecados del mundo debía permanecer en la tumba por el tiempo establecido. Estaba como prisionero de la justicia divina. ¿Jesús estaba qué? Como prisionero de la justicia divina en esa prisión pedregosa. Y era responsable ante el juez del universo. ¿Ante quién era responsable Jesús? Ante el juez del universo. Estaba llevando sobre sí los pecados del mundo y solo su Padre lo podía soltar. El Padre lo soltó en el Getsemaní. El Padre lo soltó en la cruz. ¿Cuándo es que el Padre le hizo justicia a Jesús? En la mañana de la resurrección. ¿Saben cuáles fueron las últimas palabras de Jesús en la cruz? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.
¿Qué estaba diciendo Jesús cuando dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu? Le estaba diciendo a su padre, Padre, tú has prometido que si yo soy fiel, tú me vas a llamar del sepulcro. Encomiendo mi vida en tus manos. Muy temprano, el primer día de la semana, descendieron 2 ángeles del cielo. Un ángel se sentó, quitó la piedra gigantesca, se sentó encima de la piedra, y el otro ángel se paró delante del sepulcro y con una voz de trueno que hizo temblar la tierra dijo, oh Hijo de Dios, tu Padre te llama. El Señor Jesucristo, quien se había quitado los vendajes en el sepulcro, salió y dijo, yo soy la resurrección y la vida. Ahora, alguno podrá decir, pastor, usted está diciendo entonces que fue el Padre el que resucitó a Jesús. ¿Acaso Jesús no se resucitó con el poder que estaba en él? Vamos a ir a la Biblia, al Evangelio según San Juan. El Evangelio según San Juan. Y vamos a leer el capítulo 10 y el versículo 17 y 18. Juan 10, 17 y 18. Algunos dicen, bueno, Jesús mismo se resucitó. ¿Cómo es que el pastor Bor dice que el Padre fue el que lo llamó? Bueno, vamos a leer el versículo 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, mas yo la pongo de mí mismo. Tengo poder, una mejor traducción es autoridad, la palabra exusía. Tengo autoridad para ponerla y tengo autoridad para volverla a tomar. Pero la gente se le olvida leer la última parte del versículo 18. ¿De dónde recibió la autoridad para ponerla y volverla a tomar? Dice, este mandamiento recibí de mi Padre. Así que el Padre manda al ángel y el ángel dice, oh Hijo de Dios, tu Padre te llama. Y Jesús toma eso como autoridad para salir del sepulcro por la vida que estaba en él. Jesús resucitó por la vida que estaba en él, pero fue autorizado por el Padre para que el Señor Jesucristo hiciera eso. El Padre le hizo justicia a Jesús. ¿Para cuándo se aplica especialmente esta parábola entonces? Esta parábola se aplica a los que viven al final de la historia. Y si nosotros somos los que estamos viviendo al final de la historia, hermanos y hermanas, esta va a ser la historia de nuestra experiencia. Ahora quiero ya terminar leyendo una cita del Espíritu de Profecía y luego una cita del Evangelio según San Juan. Esta cita que voy a leer no está en español, yo la traduje, la busqué en fuentes de libros en español y no la encontré. Fue escrita por Elena White y publicada en la Review and Herald, la revista adventista, abril 14, 1896. Nosotros vamos a repetir la experiencia de Cristo. Vamos a tener nuestro Getsemaní, nuestro Calvario, y una demora, clamando al Padre, y luego el Padre haciendo justicia. Escuchen esta cita. Las fuerzas de las tinieblas se unirán con agentes humanos que se han entregado al control de Satanás. Y se revivirán, escuchen bien, se revivirán las mismas escenas que ocurrieron cuando Jesús fue juzgado, rechazado y crucificado. ¿Qué es lo que se va a revivir? ¿Qué es lo que se va a repetir? Las mismas escenas que ocurrieron cuando Jesús fue juzgado, rechazado y crucificado, pero ahora en la persona de su pueblo. Sigue diciendo, al entregarse a las influencias satánicas, los hombres se transformarán en demonios. Y aquellos que fueron creados a imagen de Dios, los que fueron formados para honrar y glorificar a su Creador, se convertirán en habitación de dragones. Y Satanás verá en una raza apóstata su obra maestra de maldad, seres humanos que reflejan su propia imagen. El Espíritu de Profecía dice que nosotros no podemos imaginarnos cómo será el tiempo de angustia. Porque cuando Dios retire su espíritu de este mundo, la sierva de Dios dice que Satanás tendrá total control sobre los impenitentes.
total control sobre los impenitentes, para hacer lo que Él quiera con los impenitentes, que son muchos millones más que el remanente de Dios. Este mundo será una selva, será un lugar terrible. Parecerá que el pueblo de Dios lo va a perder todo. En realidad lo va a perder todo. No tendremos ningún apoyo humano. Pero el pueblo de Dios ha aprendido a confiar en el Señor, a venir al Señor en oración, a orar sin cesar, a perseverar sin cesar, a servir a Dios por amor y no por interés. Y Dios finalmente, al concluir el tiempo de angustia, vindicará a su pueblo ante el universo. El texto que quiero leer del Evangelio según San Juan se encuentra en el capítulo 16. Esto corrobora lo que dijo la hermana White, lo que escribió, de que se van a repetir las escenas de el Getsemaní y el Calvario. Dice Jesús: estas cosas os he hablado para que no os escandalicéis. Os echarán de las sinagogas, hoy sería iglesias, y aún viene la hora cuando cualquiera que os matare pensará que hace servicio a Dios. Eso es lo que le espera al pueblo de Dios. La parábola termina con una pregunta: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? La parábola termina en suspenso porque no da una respuesta, pero Apocalipsis sí da la respuesta. Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Dios tendrá ese pueblo, y mi oración es que nosotros, si es que vivimos en ese tiempo, yo creo que las indicaciones demuestran que nos estamos acercando a ese momento, que nosotros estemos entre aquellos que guardan los mandamientos de Dios, tienen la paciencia de los santos y la fe que tuvo Cristo Jesús.